Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver la metodología de la investigación. ¿Esto para qué? Para poder identificar las potencialidades productivas que tenemos en nuestra región, específicamente en el área de tejidos y telares, ¿no? Que nos va a ayudar a encontrar el camino que debemos seguir en cuanto al área. Para esto es necesario tener en cuenta que lo que queremos hacer con la metodología de la investigación es recolectar la mejor información o buena información que realmente nos va a servir para elaborar nuestro proyecto. De nada nos va a servir conocer qué es una técnica, qué es un método o una estrategia, ¿no? Que yo sepa de memoria, incluso en los instrumentos. Entonces, para esto es necesario conocer el camino que debemos seguir. Primero nos vamos a ir a lo que es la metodología. La metodología es un conjunto de procedimientos, ¿no? Procedimientos y técnicas que tenemos que ir aplicándolas de manera ordenada, ¿ya? En nuestra investigación para obtener buena información, ¿no? Una vez conocida lo que es la metodología, entonces nos vamos al método. El método es el camino que debemos seguir. En realidad existen varios tipos, como son la cuantitativa, la cualitativa, mixta, que son los más conocidos, e incluso actualmente hay otros más, ¿no? Holísticos, integrales también. Bueno, el que vamos a utilizar nosotros en el área es el método cualitativo, ¿ya? Porque necesitamos conocer a nuestra población, a nuestra región, para conocer las potencialidades. Dicho esto, lo que debemos hacer ahora es encontrar una estrategia que nos va a ayudar a planificar el procedimiento que debemos seguir para recolectar nuestra información, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos identificado nuestra estrategia, nosotros debemos buscar cuáles van a ser aquellas técnicas que nos van a ayudar a buscar esa información, ¿no? Y además el instrumento que debemos utilizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre técnica e instrumento? La técnica es la estrategia que nos ayuda en la recolección de la información, ¿no? Por ejemplo, están las encuestas, entrevistas, observación y hay otros más como la información bibliográfica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es el instrumento? El instrumento es el recurso o formato que diseña el investigador, que se va a utilizar para aplicar la técnica, ¿ya? En esto, por ejemplo, están los cuestionarios, la guía de observación, la guía de entrevista. En nuestro caso, en tejidos, por ejemplo, nosotros la técnica que podemos utilizar para elaborar una prenda puede ser la máquina, como vemos en el dibujo, ¿no? Puede ser también un telar, pueden ser los palillos, o sea, a una aguja, a dos agujas, a máquina también, ¿ya? Esa sería la técnica. Ahora, los instrumentos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, si yo voy a utilizar la técnica del tejido industrial, nuestro instrumento ha de ser la máquina de tejer. Si yo voy a tejer una prenda con dos agujas, ¿cuál sería mi instrumento, por ejemplo? Serían los palillos, ¿no? Puede ser el grosjeaní también. Son las dos agujas. Entonces, esa es la diferencia que existe entre técnica e instrumento. Ahora, dentro el recojo de la información, la diferencia es la siguiente. Técnica. Habíamos dicho que es, por ejemplo, la encuesta, entrevista, observación, ¿no? Estas son algunas técnicas que existen para recolectar información. Ahora, pero ¿cuáles son los instrumentos? Por ejemplo, la técnica de la encuesta necesitará el instrumento de un cuestionario. La entrevista utiliza el instrumento de guía de entrevista. La técnica de la observación utilizará la ficha o guía de observación. Como vemos en el siguiente ejemplo, habíamos dicho que la técnica es la encuesta y el cuestionario sería el instrumento que vamos a utilizar
para realizar nuestra encuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos son algunos de estos productos de consumo diario de su familia, indica, ¿no? Y aquí tenemos de selección múltiple: frijoles, arroz, azúcar, café, huevos, lácteos, o tal vez hay otros, ¿no? Por ejemplo, muchos en el área, por ejemplo, han hecho preguntas de si les gusta a las personas, si las prendas hechas a mano o hechas en tejido, ¿no? Artesanal o industrial, por ejemplo. Entonces, ya se han trabajado, ¿no? Estas técnicas con sus respectivos instrumentos. La entrevista. La entrevista es otra técnica que se puede utilizar para recolectar información, y su instrumento es la guía de preguntas o la guía de entrevista también, ¿no? Donde nosotros debemos estructurar preguntas, pueden ser abiertas, cerradas o mixtas, ¿no? Y deben estar elaboradas. No debemos hacer una entrevista así, ¿no? Así directamente, sin ninguna guía. No es necesario hacer una guía. También tenemos la técnica de la observación, que tiene como instrumento a la guía de observación. En la guía de observación puede ser individual, cara a cara, o también puede ser a grupos focales. Ya se pueden utilizar en nuestra área, por ejemplo, podemos hacer una guía de observación donde tenemos que definir primeramente la población a la cual vamos a aplicar alguna de estas técnicas. Debemos saber dónde se va a aplicar, ¿no? ¿Quiénes van a ser los participantes? Y además, ¿dónde se va a guardar toda esta información? ¿Sí? Bueno, espero que les sirva toda esta información para que puedan concluir o en algunos casos iniciar su trabajo final. Muchísimas gracias.